El Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que empezó junto con la Edad Moderna. Es un periodo posterior a la Edad Media que se extendió entre los siglos XIV y XVI. Durante esta época empiezan a producirse una serie de cambios y descubrimientos que anunciaban el fin de la Edad medieval y daban paso a la modernidad. Se retomó al ser humano con su belleza y su perfección, hecho a imagen y semejanza de Dios. Después de que en el siglo XII el Papa Inocencio III pusiera al hombre equiparado con el excremento y como un ser despreciable. Para la época del Renacimiento había un hartazgo ya de esta idea medieval, y así fue como se desarrollaron los nuevos ideales del movimiento humanista. Una nueva forma de pensar que rompe con la visión medieval del mundo y que a lo largo de este video buscaré profundizar y relacionar con el avance en el arte y las ciencias que hubo en esta tan progresista época. Cuando cae el Imperio Romano, en el siglo V, la capital ya había sido trasladada por el emperador Constantino en el año 330 a Constantinopla. La división del Imperio Romano de Oriente y Occidente fue clave, puesto que la ciudad de Constantinopla fungió como una copia de seguridad de todos los conocimientos de la humanidad que se perdieron durante la Edad Media en el Occidente. El hecho de que los más de medio millón de habitantes de Constantinopla se consideraran romanos y perduraran en disciplinas y artes como la arquitectura, pintura o las ciencias y la filosofía, salvó todos los conocimientos que el Imperio Romano y anteriormente la Grecia clásica habían construido. La guerra turco-bizantina en 1453 causó la caída de Bizancio y esto juega un papel muy importante en el Renacimiento. Muchísimos eruditos de Constantinopla huyeron a lo que hoy es Italia con textos y conocimientos que convenzarían el desarrollo y el progreso en el Renacimiento. Cientos de obras literarias de las bibliotecas de Constantinopla. La peste cambió al mundo en 1346 y directamente al arte y a la ciencia. Pienso que en gran parte la mentalidad renacentista fue directamente afectada por la peste, puesto que los sobrevivientes vieron con ojos diferentes la vida, buscaron más los placeres y la belleza humana, buscando disfrutar sus días rodeándose de las bellas artes. Esto afecta la perspectiva del arte, normalizando y exponiendo la belleza de los desnudos. Por ejemplo, en obras icónicas como lo son El último juicio en la Capilla de Sixtina de Miguel Ángel o el mismísimo David trasladado a Florencia, directamente la peste causó un daño mayúsculo, ya que solo una quinta parte de su población logró sobrevivir. Esto supuso una repartición en la riqueza. Creo que es aquí donde se promueve y se acuña la idea como tal de los magnantes, los millonarios, comerciantes y banqueros que eran despreciados durante la Edad Media. Estos fueron los que moldearon y financiaron el progreso renacentista. El más grande ejemplo de este tipo de familias fueron los Medici. Creo que la representación perfecta del humanismo artístico en el Renacimiento la encontramos en la popular escultura del David de Miguel Ángel Buonarroti, una estatua monumental de 5 metros de altura, medio siglo después del trabajo de Donatello, hoy expuesta en la Galería de la Academia en Florencia. Un símbolo de la confianza del hombre en sí mismo, una representación perfecta del hombre del Renacimiento. El humano tomó conciencia de sus fortalezas y sus habilidades de una manera completamente nueva. Básicamente, fue un aumento tremendo en la autoestima humana. La imprenta trajo consigo la accesibilidad de los libros y por lo relativamente baratos que salían, la gente común y corriente podía tener acceso a dicha información que durante siglos estuvo recluida
solo para unos cuantos. Con esto, cada vez más personas pudieron tener en la discusión científica. Cada vez más personas pudieron traer ideas de los inventos revolucionarios que llegarían a cambiar la sociedad conocida, y esta es la forma en la que se explica que Europa se convirtió en el continente de la innovación. Con la imprenta, en 1450, cambia el valor que las personas le adjudican a la información. La lectura se extiende cada vez más y prácticamente todos los movimientos sociales posteriores a dicha invención no hubieran sido posibles con la misma eficacia sin la existencia de la misma. Creo que pasa algo en el Renacimiento que no hubiera sido posible en la Edad Media, y es el acercamiento genuino del hombre a Dios por medio de la accesibilidad a la palabra de Dios, y ese es otro de los puntos focales que creo que cambió la ideología por completo. Con el acceso a la Biblia, cada vez más y más laicos sabían leer y escribir. El hombre del Renacimiento se siente cerca de Dios mediante la concepción de sí mismo como una creación a imagen y semejanza de Él. Pienso que esto en la Edad Media se hubiera considerado incluso una aseveración blasfema. Sin embargo, en el Renacimiento, esta cercanía directa del hombre con Dios se detonaría en todas las áreas, y es por eso que surgiría el humanismo renacentista. Esta corriente fue el movimiento intelectual, filosófico y cultural que se originó en Europa, y más específicamente en el caso de Italia, en Florencia, Roma y Venecia. Este busca la vuelta de los modelos de la antigüedad clásica, retomando el humanismo grecorromano. Y si bien, como tal, el humanismo renacentista termina a finales del siglo XVI y fue propulsor de muchos otros movimientos que lo sucedieron en la medida que se fue transformando y cambiando debido a los cambios sociales e ideológicos del mundo, desembocando en los principios que tenían el luteranismo, el calvinismo o el anglicanismo. Más adelante, aún varios de sus principios fundamentarían las bases de la Ilustración, por ejemplo, desembocando en la Revolución Francesa, que también representó un cambio ideológico, social y político mayúsculo. Los mecenas fueron clave para la propagación del humanismo, ya que con la protección política que brindaban, resguardaban el saber antiguo y no solo financiaban eruditos pensadores y artistas, sino que incluso los acogían en sus palacios, como los fueron los Medici y también los papas Julio II y León X, por ejemplo. Algo indispensable de mencionar sobre el Renacimiento relativo a esta información disponible para todos es que cae el monopolio del conocimiento, que básicamente sostenía a la Iglesia y era uno de los pilares más importantes que le otorgaban el poder que tenía. Con el acceso a las fuentes, para todos se comienza a analizar la misma y tener más información crítica. Se derrumba el argumento de autoridad medieval. La comunicación masiva genera un nuevo tipo de hombre, el hombre como estrella, la celebridad, el genio. Giorgio Vasari, arquitecto y biógrafo de los artistas más grandes de la época, este personaje fue el primero en acuñar el término Renacimiento y darle a sus artistas aquel reconocimiento que los convirtió en estrellas y en lo más destacado de la sociedad. Construyó la imagen del artista moderno, prácticamente puesto que anterior a él los artistas eran simplemente considerados artesanos, y Vasari construye al genio comprendido y superado por la brillantez de sus ideas. De este incremento en la autoestima en general del hombre renacentista deviene la corriente de realizar autorretratos con pintores como Botticelli y Alberto Durarero, siendo de los primeros en retratarse a sí mismos.
Esta era la expresión de una nueva autoconfianza humanista y llevó también a la tendencia de firmar los cuadros que se realizaban, siendo Rafael y Tiziano los primeros en realizar esta práctica. Como el Renacimiento representó la separación del arte de la religión, se podía ya dar más crédito a los artistas en contraste con la Edad Media, cuando la mayoría de sus obras permanecían anónimas y todas eran de carácter religioso. Los titanes del Renacimiento, sobre todo Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, fueron celebrados y pagados como verdaderas celebridades, haciéndolos millonarios. Hubo otro fenómeno seguido de una invención alrededor de 1300, cuando en Venecia se inventa el espejo convexo. Esto le permitiría al hombre poder apreciar una imagen de sí mismo sin distorsiones y brillante. Este tipo de espejo le permitió a las personas verse por primera vez a sí mismos, haciendo al hombre del Renacimiento más consciente en sí mismo que el hombre de la Edad Media. El concepto de emplear su intelecto como un don especial otorgado por Dios fue clave en la visión de este hombre, y la humildad seguía desempeñando un papel importante. Sin embargo, ya fue secundaria la idea de que la humanidad pueda lograr algo significativo y que Dios quiere que podamos y que lo hagamos. La recuperación del mundo clásico en Florencia los distinguía de los bárbaros del norte. La corte de los Medici se rodeó de eruditos humanistas, y algo cierto en el humanismo es que no solo se buscó rememorar el clasicismo romano, sino que incluso se reaprendieron el griego y aprovecharon los textos traídos por los sabios huidos en Constantinopla en 1453. El humanismo trajo consigo la reinvención de la sociedad. En un principio se buscaba la vuelta a lo clásico. La sociedad renacentista termina creando algo nuevo al crear la Academia Neoplatónica en Florencia. El uso del pensamiento platónico en contraste con el pensamiento de la escolástica medieval aristotélica es uno de los principios más básicos del humanismo. En conclusión, y como reflexión de la importancia y del impacto directo del humanismo en las artes y las ciencias renacentistas, este fue mayúsculo. Me atrevo a decir que fue el suceso que moldeó la filosofía y la sociedad moderna, que le trajo al mundo un avance en todos los ámbitos en tan poco tiempo que jamás había sido equiparable a ningún otro suceso. Lo traslado a la época actual y me doy cuenta de que incluso con los avances de hoy en día en las áreas de tecnología y en el progreso social, nunca hubo un cambio tan drástico del conocimiento establecido como lo hubo en la época del Renacimiento. El humanismo es el movimiento intelectual que más ha derrumbado los paradigmas establecidos y al que le debemos la creación del Estado moderno y todo lo que éste implica. Nuestras vidas no serían las mismas, sin duda, de no haber sido producido este movimiento.